Continuamos en Sama Noticias y ya estamos con nuestra columnista. Como todos los jueves vamos a hablar de economía política y hay algunas cosas nuevas para hablar de economía. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Buenos días, Ana Paula. Buenos días, audiencia. ¿Todo bien? Bueno, Un día bueno. El tema, como siempre, no podemos no hablar del tema dólar. Dólar blue. Sigue bajando, Gaby. ¿Qué pasa? En realidad era un efecto que era previsible, Claro. pero también hay una cuestión internacional ahí sonando que lo vamos a explicar. Sí. Por un lado, la gente compró dólar, salió de la posición en pesos y compró dólar previo a las elecciones como una manera de protegerse. Pero Sí. después llegó fin de mes y hay que cancelar deudas y entonces empieza a vender ese dólar y eso hace que el mercado del blue empiece a bajar. Bien. Pero antes de ayer, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que vendría a ser una especie de banco central para los Estados Unidos, fijó sus tasas de interés en el nivel que las tenía, con lo cual el dólar empezó a perder valor en el mercado internacional. Y esto ha afectado también a todas las economías que están vinculadas al dólar, porque además ha habido una revalorización de las monedas del sudeste asiático. Claro. Pero bueno, pasó que por ahí se especuló bastante con que después de las elecciones volviera a subir el dólar, como pasó después de las PASO, se especuló mucho con eso, se compró, hay gente que compró a 1.200 y hoy tenemos un dólar en 800 y pico, 900. 915 ha cerrado Claro. en Buenos Aires, o sea que más o menos. Vuelvo a decirte, el problema es que la gente compra un poco con la expectativa de que Claro. va a seguir subiendo y va a poder hacer negocio. ¿Qué es lo que se llama el dólar puré en la economía doméstica? ¿Qué es el dólar puré? Sí. Es cuando yo compro dólares y después cuando necesito vendo esos dólares y me hago de pesos. Claro. Como la expectativa era que post elecciones el dólar iba a seguir subiendo, la gente compró todo lo que podía, inclusive ahorros, inclusive postergó consumo para poder comprar ese dólar y en definitiva a fin de mes debió vender para poder Claro. hacerse de los pesos que necesitaba. Esto provocó una baja del dólar por una cuestión de oferta y demanda, es decir, cuando tenés mucha oferta el precio cae. Bien. ¿Perspectivas a futuro de lo que puede pasar? Bueno, ya sabemos que no podemos hacer futurología con la economía, con el dólar, pero teniendo en cuenta también que estamos a 17 días más o menos de lo que va a ser el balotaje. Yo creo que las perspectivas a futuro las vamos a poder ver más claramente después del debate del domingo, ¿sí? Bien. Para el debate del domingo va a marcar como de alguna manera las posiciones, sin embargo me parece que la cancha está como muy marcada en Sí. este momento. Es decir, hay como una creciente inclinación, sobre todo de los grupos de la mesa, de los grupos más centrales o que tienen mayor poder de decisión en la Argentina, muy aliados al candidato de Unión por la Patria. Entonces eso hace que haya como una mayor confianza en la economía y haya como una, digamos, como un mayor inclinación a quedarse en pesos. Claro. Habrá que ver cómo resulta después del debate. Se va a poder hacer un poco más de futurología que lo que estamos viendo hoy. Bien. Y el 20 de noviembre, dependiendo quién gane, ¿cómo ves el escenario del dólar? En realidad, como con este aumento del monto del préstamo de China, Sí. pudimos cancelar deuda, yo calculo, a ver, la brecha entre el blue y el oficial tiene que ceder. Lo que no sé si va a ser el 20 de noviembre. Claro. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajar en políticas económicas que apunten a poder ir disminuyendo esa brecha lo más suavemente posible para impactar lo menor posible en el resto de la economía. Claro. Si Javier Milei sale electo presidente, ¿crees que Las puede haber perspec- una disparada por la relación, más que nada de la confianza en los mercados que hablábamos recién? Las perspectivas, si Javier Milei fuera presidente, son bastante más negativas que Claro. si Massa fuera presidente, digamos, en términos de expectativas por el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque ya, si bien la palabra dolarización ha salido del vocabulario,
o diríamos ha salido de agenda, si habláramos de política pública. El temor del común de la gente a que el candidato Milei vaya a dolarizar es mucho más alto que si hablamos de del candidato Massa. Claro. Entonces, es probable que si el 19 de noviembre Milei resulta electo presidente de la Nación, el dólar tenga un impacto bastante más negativo que si fuera Massa el candidato electo. Bueno, otro tema, Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, ha hecho nuevos anuncios, más que nada en relación a lo que tiene que ver con el empleo. En realidad han tomado una decisión en el ANSES que es muy interesante en dos aspectos muy importantes. Un aspecto es un programa dirigido a las personas con capacidades diferentes para que sean contenidas en el ámbito laboral y se da facilidades. Es un programa que se llama Puente hacia el Empleo, que en realidad, más allá de que los obligue a tomar personas con capacidades diferentes, hace un proceso de formación con esas personas. Es decir, hay propuesto un proceso de formación para que después destinado a que ocupen puestos de trabajo en distintos ámbitos laborales. Claro. Y además facilidades para los distintos sectores laborales que tomen a esos empleados. Hay otro programa que también es el programa de conversión de los planes sociales a empleo genuino. Y es muy interesante desde la perspectiva de que si bien el empleador va a tener beneficios reales y concretos. Claro. ¿De qué tipo? El empleado va a cobrar el plan social y la diferencia entre el salario de convenio la va a pagar el empleador y va a haber disminuidas sus cargas sociales por 2 años, ¿sí? Es decir, todo aquel que tome un empleado que tenga un plan social no va a tener que pagar cargas sociales por 24 meses. Claro, y además empiezan a convertir, por así decirlo, el plan social en el empleo porque tienen cierto tiempo para después, regularizar la situación de esa persona, ¿no? 24 meses. Claro. O sea, en 24 meses el empleado tiene que ser de lleno un empleado propio de esa empresa. Claro. Y en relación a lo que hablábamos del empleo para personas con discapacidad, otro punto importante también es que esas personas no pierden la pensión. Porque generalmente pasaba que cuando conseguían un empleo en blanco perdían lo que era la pensión no contributiva que tenían por tener discapacidad. Entonces eso no pasa. Y pasaba que mucha gente no quería o no podía acceder por miedo a perder la pensión. Entonces eso también es algo importante. En realidad lo que pasa es que la pensión es un monto permanente de dinero que recibe y el trabajo no siempre es permanente. Y además una persona con capacidades diferentes también tiene una situación de salud que a veces no es la mejor. Entonces esto también. Y además también ha propuesto 2 cosas más que son importantes respecto al ministro candidato. Una es la ampliación de los créditos del ANSES. Sí. Tanto para jubilados son hasta 600.000 pesos, pero para trabajadores en relación de dependencia o trabajadores en blanco, como se dice, hasta 1 millón de pesos. Con una tasa de interés del 50%, que es mucho más baja que la tasa de interés del mercado, a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Sí. Y a su vez, este préstamo también tiene como contrapartida que va a ser acreditado en la tarjeta de crédito, entonces recién la primera cuota de devolución se va a pagar al 3er mes después que el préstamo haya sido otorgado. Claro. Y una última cosa que anunció que también es importante, que es la continuidad de este régimen de jubilaciones anticipadas. Es decir, aquellos que tengan 30 años de servicio, sean trabajadores en blanco, no hayan sido trabajadores en blanco, hayan sido despedidos, en este momento estén desocupados y no perciban ningún plan social, pueden, y le falte 4 años para jubilarse, 55 a 59 en el caso de las mujeres, 60 a 64 en el caso de los hombres, pueden acceder a los beneficios jubilatorios. Bien, ¿qué significa por ahí esto ya como para ir terminando? Estos anuncios en relación al empleo, en relación a la ampliación de créditos y demás, ¿qué significa esto para la economía argentina? ¿Genera algún movimiento? Sí, genera movimientos, por supuesto. Ahí tiene un impacto directo en el consumo. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que
si nosotros medimos la canasta básica de la familia argentina, muchos trabajadores, aún en blanco, no alcanzan a cubrir los gastos de la canasta básica. Claro. Entonces, el dar esta mejora en el empleo, este cambio de posibilidades de pasar de tener un plan social a tener un empleo, genera una expectativa de consumo y de mejora de las condiciones de la calidad de vida de las familias a las que beneficiarias de este plan. Bien. Gracias, Gaby. Como siempre, veremos No. de qué charlamos el próximo jueves. Gracias a ustedes y el Gracias. próximo jueves podemos hacer futurología. Vemos.